Saludo grande y cordial para todos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La misión de la ONU responsabilizó alto y claro al gobierno de Ortega de más de 300 muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, abuso sexual y torturas contra los detenidos. Además, obstrucción del acceso de los heridos opositores a la atención médica, al menos en los hospitales del Estado, los hospitales públicos, cosa que siempre negaron en este programa. Detenciones arbitrarias y también la responsabilizó de secuestros, entre otras violaciones a los derechos humanos. Pero el presidente Ortega reitera una y otra vez, sin inmutarse, que en Nicaragua no hay presos políticos y además niega la existencia de grupos paramilitares. En un momento dijo que eran policías voluntarios y explicó por qué se encapuchaban, por qué se tapaban la cara. Ahora simplemente los ha negado. La última entrevista, la más reciente que ha dado a los medios internacionales, dice que no hay grupos paramilitares. Tras esa pátina de normalidad, sin embargo, en Nicaragua continúa el descontento, continúa la represión, continúa la violencia y continúa la anarquía. Los primeros minutos del programa de hoy nos ocuparemos de esa normalidad que aseguran los sandinistas que existe en el país, y lo haremos con la activista pro derechos humanos y ambientalista Bianca Jagger. En la segunda mitad vamos a abrir espacio para celebrar a dos hispanos en los Estados Unidos. El escritor chileno José Ignacio El Chascas, que ha logrado lo que más de un colega quisiera para sí, y también un actor y presentador querido y popular, Raúl González, que revigoriza un musical escrito por él y consigue de nuevo el éxito, algo así como la cuadratura del círculo. Así que si les parece bien, comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Y el cura Zamora, es meritorio reconocerle la labor pastoral de él. Fue el que tomó en sus lomos la carga de evacuar a los estudiantes en su camioneta, que estaban siendo acorralados por los grupos paramilitares con armas que desconozco, la verdad, pero realmente esas armas eran muy asesinas de viaje. Se podrá evidenciar en la parroquia de que hubo un pasconeo, o sea, una destrucción de las instalaciones por una simple bala. Eso era muy agresivo, eso era muy violento. Es una imagen de archivo de este programa, 16 de julio de 2018. Ese chico es un estudiante universitario, Levis Rugama, nicaragüense, antisandinista, que 2 días antes, el 14 de julio, resistió y sobrevivió el asedio de los paramilitares y otras fuerzas del gobierno de Daniel Ortega contra una iglesia en Managua, donde estaban atrincherados decenas de estudiantes, sacerdotes y periodistas que protestaban contra el presidente Ortega. Estamos hablando de más de 150 estudiantes que se refugiaron en esa iglesia tras ser desalojados a balazos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a pocas cuadras de allí. Rugama denunció el asedio a la iglesia 2 días después en este programa. Hoy está detenido y está acusado de terrorismo por el gobierno de Daniel Ortega. A esta hora saludo en Londres a la señora Bianca Jagger, nicaragüense y activista por los derechos humanos. Buenos días para usted, Bianca. Ante todo, ¿sabe algo de Levis Rugama? Todo lo que sé es que lo han arrestado ilegalmente y que ahora se encuentra en la cárcel, pero no tenemos muchas noticias sobre él. Y lo que yo le puedo decir como defensora de los derechos humanos y como amiga de él, que me convertí después de que lo conocí, es que es una acusación totalmente falsa, no solamente contra él, pero contra todos los estudiantes que están persiguiendo en Nicaragua y que continuamente los están arrestando, los están secuestrando y los están asesinando. Bianca, la OEA ha aprobado una resolución para crear un grupo de trabajo en Nicaragua para, entre otras cosas, contribuir al diálogo nacional. Pero mi pregunta es, ¿ya no se quemaron todos los puentes? ¿De qué tipo sería ese diálogo? ¿Quién dialogaría con Daniel Ortega? Mira, es muy difícil para los nicaragüenses de poder admitir que probablemente
ya no podemos dialogar con Daniel Ortega, porque Daniel Ortega no tiene ninguna intención de dialogar. Cuando la CEN, que es la Conferencia Episcopal de los Obispos, que trató de establecer con la Unión Cívica en Nicaragua un diálogo. Mientras estaba ese diálogo, Daniel Ortega estaba asesinando a todos aquellos que se le oponían. Entonces es muy fácil desde afuera pedir que haya un diálogo con Daniel Ortega, pero llega un momento en los que se debe de entender que los dictadores como Daniel Ortega, así como lo han hecho en Venezuela, quieren simplemente hablar de diálogo porque todo lo que quieren hacer es ganar tiempo para poder asesinar a todo aquel que se le opone y a todo aquel que alza su voz. En las últimas horas, señora Jagger, en una entrevista con la agencia EFE en Managua, el presidente Daniel Ortega dijo que no se siente responsable de todos los que han muerto por la represión o por la violencia política, y de hecho negó la represión. La negó y volvió a decir que no hay paramilitares actuando. Mi pregunta es, ¿el presidente cree realmente lo que está diciendo? No, no le creo. Daniel Ortega es un mentiroso. Daniel Ortega es un asesino. Daniel Ortega es sanguinario y simplemente lo que está diciendo no se le puede creer. Hay suficientes evidencias, hay videos todos los días en los cuales vemos el trabajo conjunto que hacen los policías y los escuadrones de la muerte o los paramilitares. Entonces no hay diferencia entre ellos dos. También en una de esas entrevistas que él hizo con EFE, él ha acusado al ejército, y hoy yo he puesto en mi tweet, he hecho la pregunta que el ejército necesita responder, que sí es cierto que el ejército, contrariamente a lo que les han asegurado a los nicaragüenses, están trabajando con Daniel Ortega en reprimir al pueblo nicaragüense. No podemos creer nada de lo que dice. El señor Ortega se contradice todo el tiempo. El señor Ortega está desesperado y lo único que hace es asesinar al pueblo desarmado. Señora Jagger, porque es muy importante, Camilo. Precisar. No, termine su idea, por favor, termine la idea. Lo que quiero que los televidentes que están viendo este programa que entiendan muy claramente que los nicaragüenses no están armados, los estudiantes no están armados, los obispos no están armados, los campesinos no están armados, están luchando contra un gobierno que está muy armado y que está usando armas de guerra contra ellos para asesinarlos o para reprimirlos o para ponerlos en la cárcel. Quiero precisar con usted algo, señora Jagger. Durante su visita a Nicaragua para constatar la situación de los derechos humanos, ¿usted sufrió algún tipo de coacción o de coerción o de abuso? Porque algún medio ha propalado esa versión y CNN quiere confirmarlo de su propia palabra. ¿El gobierno le hizo pushing, la molestó en algún momento, o usted estuvo trabajando libremente en su país? Mire, libremente no diría. Que hubieron formas de coaccionarme, sí las hubieron. Pero yo fui testigo, por ejemplo, del ataque que se le hizo a la Universidad de los Ingenieros, donde se les atacaba con armas de guerra. Y también yo estuve durante la marcha, cuando marché con Levis, en esa marcha, en la marcha de las madres, la marcha de abril, donde vieron cientos de miles de nicaragüenses que marcharon para darle su apoyo a las madres que habían perdido sus hijos durante los meses de abril y mayo, nos atacaron. Y ese día hubieron 18 muertos y hubieron entre 70 y 80 heridos. Entonces, de alguna forma, yo fui testigo y yo fui parte de esa marcha que fue atacada. Señora Jagger, lo que me llama la atención es que todos los adversarios políticos, todos los opositores del gobierno son, a ojos del gobierno, terroristas y golpistas. O sea, yo hago un zoom in y de pronto veo una madre
Una madre que simplemente está harta de que Ortega esté en el poder, que es vecina de una señora que a lo mejor es orteguista o sandinista, como dos comadres. Esa señora, ¿por qué se la acusa automáticamente de ser terrorista? Porque no apoya al gobierno, o ser golpista si la señora a lo mejor no ha hecho nada, ni piensa hacer nada porque ni siquiera tiene el valor, pero simplemente no quiere al señor Ortega dirigiendo el país. ¿Por qué todos son terroristas y golpistas? ¿Por qué no hay gradación en honor a la verdad, en honor al balance, a la objetividad? Mire, no hay un Estado de Derecho en Nicaragua. Para ese dictador y su esposa, que es la vicepresidenta, todos aquel que no está de acuerdo, todo aquel que expresa su oposición a la carnicería que hay en el país, es un enemigo. Él está matando a niños. ¿Usted entiende eso? Que esos muchachitos, que esos estudiantes que él ha asesinado, que esos estudiantes que están en la cárcel son niños. Cuando yo pienso en Levi, que es un niño que usted lo entrevistó, que es un niño que se preocupa por los otros estudiantes, que es un niño que fue una forma de un héroe durante ese ataque que hubo a la iglesia y al UNAM, que salió afuera con la bandera de la iglesia católica, con el párroco, a traer a la iglesia a los heridos. Es un niño que quiere ser un defensor de los derechos humanos. Es un niño que no tiene ninguna intención nunca ni de usar un arma y que se preocupaba mucho dentro del UNAM que nadie tuviera un arma. Esos son sus enemigos. Los niños de 2, de 3, de 15, de 17, de 18 años, madres, mujeres, que han sido, muchas de ellas, violadas dentro de las cárceles, donde tenemos a más de 300, entre 300 y 400 muertos, 2.800 heridos, donde hay tantos cienes en las cárceles. No podemos aceptar más eso. Y yo me uno a todos aquellos y le pido a la comunidad internacional que nos apoyen, que es muy importante, que sí es una cuestión de preservar la paz. Porque hoy, cuando se discutió en el Consejo de Seguridad, habían algunos países, claro, como Rusia, China, Bolivia, que se oponían al hecho que los Estados Unidos y que la embajadora Nikki Haley lo habían introducido al Consejo de Seguridad. Pero sí es una cuestión muy importante de prevenir una masacre como la que se está dando a cabo en Nicaragua hoy día. Finalmente, señora Jagger, después de 11 años en el poder, 11 años en el poder con acusaciones de abuso y corrupción, Ortega dice que no va a dejar el cargo hasta el final de su mandato en 2021. El señor se ha trincherado y dice que de ahí no lo saca nadie. Okay. Nosotros... Suponiendo que Ortega llegue al 2021, ¿qué va a pasar después? Cuando la gente le vote en contra, si es que le vota en contra, ¿a dónde van a ir a parar Ortega y Murillo? ¿Se quedarán viviendo en Nicaragua o se irán al exilio dorado? Pero mi pregunta es, ¿usted conoce de algún plan del Departamento de Estado para sacar a los Ortegas, a Ortega y Murillo, de una manera no cruenta del poder? Porque eso también ciertos medios lo han propalado y quiero por lo menos a ver si usted ha oído hablar de eso. No, yo no pienso que el gobierno de los Estados Unidos tenga ninguna intención de usar la fuerza militar para sacar a Daniel Ortega. No hablo de fuerza militar, no hablo de fuerza militar, sino sacarlos de una manera no cruenta, ni siquiera forzada, decirle, esta es la puerta, por favor salgan por acá, a ver cómo impedimos una masacre nacional. Varios medios han propalado eso, en CNN no nos consta, cuando hablo con alguien que siempre maneja algún tipo de información privilegiada del tipo que sea, pues le pregunto esto, colegas, políticos, todo el mundo me ha dicho que no, a usted me dice que tampoco ha escuchado nada, entonces esos son rumores. Bueno, yo no he escuchado nada, a decirle verdad. Yo pido que van a imponerle a ellos dos y a toda su familia y a todos los miembros de su gobierno que son culpables, la Magnitsky, el acto Magnitsky global, que tal vez podría tener una influencia. Yo creo que es muy importante que todos los países donantes les dejen de dar ayuda
económica y militar a Nicaragua, porque todavía existen países que le dan ayuda económica y militar a Nicaragua. Yo pienso que si Daniel Ortega cree que porque no estamos armados no lo vamos a sacar, quizás él se equivoca. Uno de los grandes problemas es que probablemente Somoza tenía dónde ir. Daniel Ortega tiene muy pocos lugares donde puede ir. Puede ir a Cuba, quizás, pero creo que no lo quieren tanto. Puede ir a Rusia, puede ir a Irán, pero no hay muchos lugares porque no creo que quiera ir a Venezuela con la situación que tienen los venezolanos hoy día. Él no tiene muchos lugares donde irse y es una de las razones por la cual él se aferra al poder en Nicaragua. Señora Jagger, muchísimas gracias. Quiero, antes de terminar, puntualizar algo. A los tuiteros sandinistas, que están muy organizados esta noche, por cierto, y muy beligerantes, absténganse de las descalificaciones personales. El debate político no pasa por las malas palabras y los gritos. Quiero decirle algo. El debate político, ni por las balas, ni por los tiros. Pero lo que quiero además dejarles claro, hemos invitado a la señora Jagger, pero reiteradamente hemos invitado a gente del gobierno de Daniel Ortega y ni siquiera han dicho no. Este programa está abierto para que los orteguistas también estén, cuando tengan la dignidad y las agallas intelectuales de estar. Ha estado el comandante Den Pastora y el general Humberto Ortega. De ahí en fuera, todos los funcionarios de gobierno que hemos invitado ni siquiera han respondido a nuestra invitación. Camilo, ¿me permite? Sí, lo que quería decir es que es importante hacer una diferencia entre los sandinistas y los orteguistas, porque hay muchos sandinistas que se oponen a Daniel Ortega. Hay muchos sandinistas que están en la cárcel hoy día en Nicaragua. Y entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque yo tengo muchos amigos que fueron parte del gobierno, que fueron luchadores y que hoy él los está poniendo en la cárcel. Cierto, muy atinada esa precisión que usted ha hecho. Muchas gracias, señora Jagger, por recibirnos en Londres cuando son exactamente las 2 de la madrugada con 17 minutos. Buenos días, buena suerte para usted y buena suerte para toda Nicaragua, para todos en Nicaragua. Cambio de tercio y de tono. A usted, 3 minutos de publicidad y estoy de vuelta enseguida.